Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Aquí un nuevo programa, el penúltimo del año de Cortinas de Humo, en donde vamos a repasar algunas cuestiones de actualidad que pasan un tanto desapercibidas o bajo el radar de los grandes medios y de la llamada opinión pública. Estoy compartiendo este estudio muy templadito, fresquito diría. Afuera hace mucho calor, mucho sol, y como estamos en el centro de la ciudad de La Plata, en pleno corazón administrativo universitario, hay estudiantes festejando sus recibidas aquí en la vereda de enfrente del edificio Sergio Garkachov, y a mi lado se encuentra don Emiliano, supongo que disfrutando del aire acondicionado. Claramente. Bueno, esperando que tu día venga bien, vamos a meternos en los temas, los temas que queremos tratar. Fundamentalmente, como prioridad, tenemos reforma laboral, o sea, esta ley que, el presidente de la Nación envió al Congreso, que establece un montón de cambios en la múltiple y rica legislación laboral argentina, que tiene, la legislación laboral argentina tiene más de 100 años. Las primeras leyes laborales son de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Argentina, las primeras regulaciones del trabajo. Mucho más intensas a partir de mediados de la década del 40 del siglo pasado y en adelante. Reformas, no voy a descubrir la pólvora cuando digo que son reformas de neto corte neoliberal. Eso por un lado. Por otro, va de suyo porque somos una radio universitaria, estamos en una radio universitaria, la situación de la ciencia en Argentina. La baja transformación de ciertos programas de investigación y desarrollo en nuestro país volvió a poner en el tapete, al menos en algunos programas, al menos en algunos medios, la situación que buena parte de la comunidad científica argentina califica de cientificidio. Entonces queremos abordar ese tema. Vamos a tener, además del desarrollo de la información y la data, en los bloques, un par de entrevistas al respecto, con personas muy vinculadas al ámbito de la investigación científica y a la militancia sindical. Eso por un lado, con eso vamos a tener bastante para charlar en el programa. Por ahí con Emiliano, si nos queda tiempo, retomamos un poco algo de la agenda internacional, pero que tiene que ver con las grandes fusiones compras, ventas y peleas económico-políticas, diría, de las compañías transnacionales de generación de contenidos audiovisuales. Más específicamente estamos hablando de Netflix, Warner, y etcétera. ¿Qué nos implica? Bueno, aquí, somos consumidores, y cuando existía una industria audiovisual también productores. Y algo de política y economía. Vamos a ver cómo están los tiempos. No quiero prometer lo que después no cumplimos, que lo suele pasar en el programa, que nunca hay suficiente tiempo para hablar de todo, porque son demasiadas cosas. Y en realidad lo que tratamos de hacer es, en los últimos tiempos, estamos dando mucha data, haciendo honor a Cortinas de Humo. Por ahí lo que nos dedicamos a levantar el perfil de información que pasa muy, como decía, por abajo del radar. Sí.
o desmentir fake news. El trabajo venimos haciendo hace 2 años y más, pero y cuando podemos hacemos alguna producción, digamos, alguna entrevista de gente que precisamente puede, digamos, informar y aclarar un montón de aspectos, digamos. El otro día venía pensando que estamos en una situación tal en que los desarrollos tecnológicos nos posibilitarían estar debidamente informados e informadas, digamos, prácticamente todas las personas. Pero la lógica que adquirió esto, particularmente en los últimos 25 años y particularmente en los últimos 10, Internet y las redes sociales, hace que esto sea un mar de un bombardeo de noticias intrascendentes o de noticias que no son comprobables, no son verificables cuando no son literalmente falsas. Entonces algo que se me ocurrió pensando, no tiene ningún fundamento en trabajo de cambio, etcétera, que de repente estamos en una situación como en las épocas en que había censura informativa, pero ya no es la censura de no podés conocer la información, mucho menos ciertas opiniones, sino que es tan abrumador lo que te tiran y hay tanta confusión que la gente termina creyendo cualquier cosa o diciendo, bueno, qué sé yo, miro cualquier huevada en el celular y despejo mi cabeza, que además las circunstancias del mundo, los cambios en el mundo laboral, en el mundo económico, la gente tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, o salud, para el alquiler, lo que sea, entonces terminas con la cabeza limada, digamos. Hemos charlado también sobre los problemas de salud mental, viene todo en un gran paquete, a lo cual contribuye la desinformación y todo, bueno. Sí. La vida humana y la vida del planeta es una que la dividimos, para el análisis la dividimos en campo teórico, pero somos personas, digamos. Hablamos de psicología, medicina, digamos. Pero somos seres humanos, somos integralmente algo. Entonces, bueno, si podemos abordar algo de eso, ya estamos como... Yo me conformo hoy con explicar. Sí. Con informar y explicar de qué viene la reforma laboral, cómo está la situación de la ciencia y que hacer unas entrevistas que salgan bien, con eso ya tenemos un montonazo. Así que, bueno, hecha la presentación, vamos a escuchar un temita musical, nos organizamos aquí y nos metemos en primero en los temas, como para las 2 de la tarde todo sale bien, vamos a estar charlando, vamos a tener una entrevista sobre la actualidad de la ciencia, particularmente el CONICET. Me dijeron que en el reino del revés, 2 y 2 son 3. 2 son 3. Economía en cortinas de humo. Bien. Antes de abordar un poco desde la perspectiva económica la cuestión científica en Argentina, vamos a recordar que nos pueden escuchar por www. Nos pueden escuchar como siempre a través de AM1390, a través de www.radiouniversidadelaplata.edu.ar, a través del Twitch de la radio, www.twitch.tv/radio-u-la plata. Ahí pueden escucharnos, vernos y dejarnos comentarios. Y además el programa lo encuentran en Facebook como Cortinas Humeantes y Adolfo lo encuentran en Instagram como Espacial Odyssey, donde hace vivos de lo que vamos haciendo, que después subimos como Reels. Bien, ahora vamos a meter un poco en la cuestión económica de la ciencia argentina. ¿Qué fue lo último que rebotó en los medios? Bueno, se voltearon unos programas que tenía la agencia investigador de investigación y desarrollo del Estado Nacional y se los cambió por otros. Estos programas que financiaban investigación fundamentalmente en ciencia básica tenían fondos asignados fundamentalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, era con financiación internacional, y otros bancos extranjeros, pero fundamentalmente el BID. Son programas con
asignación directa, o sea, la plata que viene del BID va solamente para los proyectos que se aprobaron. ¿Cuál es el tema? Estos programas financiaban proyectos que eran un sistema de concurso público con licitaciones a los que se presentaban científicos y científicas, armaban un proyecto, había una comisión evaluadora, se aprobaban algunos proyectos, otros no, y se asignaba el dinero y obviamente se monitoreaba el cumplimiento de todos los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lleva años, digamos. En el año 2022, durante los años 2022 y 2023 hubo 2 convocatorias. Estaba el financiamiento del BID, se presenta en el año 2022 científicos y científicas, grupos de científicos y científicas, se presentan en este concurso público, se hace todo el procedimiento que es absolutamente transparente, ganan. Entonces ganan determinados grupos de científicos y científicas, ganan, pero nunca se les asignan los fondos. En el año 2023 se hace la convocatoria, pero no se terminan sustanciando los concursos. Todo ese dinero durante 2024, digamos fundamentalmente 2024 y 2025, no se utiliza. Ese dinero que no se utiliza no es que se lo ahorre el erario público, porque es plata del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, no es del presupuesto nacional. Y además no es que puede el gobierno agarrar esa plata y decir la uso para otra cosa. Claro. Lo uso para un comedor. Entonces, digamos, como esa vieja discusión de qué investiga el CONICET. Entonces, bueno, esto es plata asignada, digamos, que no se puede usar para otra cosa. Sí. Eso en primera instancia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Salta el tema ahora, porque este tipo de proyectos, este dinero, digamos, se utilizaba para financiar desarrollo de investigaciones que solamente tienen efectos en el mediano plazo. Es decir, una característica que tiene el desarrollo de la ciencia es que cuando se hacen proyectos de investigación muy específicos de temas, de repente la aplicación de eso lleva muchos años. Es decir, todo lo que hoy tenemos como tecnología, el teléfono celular que estoy usando, las computadoras, por ejemplo, estoy pensando en eso, que tengo más a mano, es producto de la aplicación de investigaciones que se comenzaron a hacer. Por ejemplo, los desarrollos en programación de computadoras, los lenguajes se empezaron a desarrollar hacia los años 40 del siglo pasado. Sin esa investigación básica, digamos, desarrollo de lenguajes, que en ese momento no tenían ninguna aparente utilidad comercial, y la aplicación de desarrollo de lógica y matemática. Entonces, lógica y matemática aplicada al desarrollo del lenguaje. Sin esa investigación y desarrollo, hoy no tendríamos esta computadora que estoy usando y este teléfono celular que estoy usando. Esa investigación, yo tengo que agregar algo. En los países llamados del primer mundo, el sector privado invierte en investigación, pero toda la investigación que se hizo en el bloque occidental, Europa Occidental y los Estados Unidos, se hizo fundamentalmente financiada por el sector público o financiada por el sector público y el sector privado. Eso en el mundo occidental. La potencia, los 2 países que más invirtieron, no occidentales, en los últimos 20 o 30 años, en investigación y desarrollo, fueron primero China, luego India. En los 2, por supuesto en China, muy fuertemente, el Estado tuvo y tiene una alta participación. De hecho, China pasó de ser una sociedad agraria semi-industrializada en 35 años a ser una, digamos,
La Gran Bretaña del siglo XXI, digamos. La potencia industrial del siglo XIX fue Gran Bretaña. Dominó el mundo. La potencia industrial del siglo XX fue los Estados Unidos. Dominó el mundo. Gran Bretaña desarrollaba, digamos, tenía gran actividad científica. Los Estados Unidos tenían gran actividad científica. China tiene gran actividad científica. Y no fue solo las inversiones extranjeras directas que hubo en China, que eso fue muy importante. China también hizo algo muy sencillo, mandó a Estados Unidos de Europa un montón de jóvenes universitarios que se formaran y después los repatrió. La India hace lo mismo, Europa Occidental y Estados Unidos. Es decir, hay una política de investigación y desarrollo, digamos, de formar cuadros, de hacer investigación y desarrollo, y esa investigación y desarrollo en un momento se vuelve al cambio tecnológico. Pero es todo un proceso y lleva mucha plata. Y usualmente esa plata, esa inversión inicial y el sostenimiento, la pone el Estado hasta que se puede transferir algo del sector privado a un sector estatal o al sector privado. Y ahí empiezan a generarse estos productos con cambio tecnológico que generan ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el proceso. Este es el proceso de financiamiento que sigue la ciencia argentina cuando puede, generalmente en los gobiernos democráticos, no en todos. Y es algo que se desarrolla, se venía trabajando en eso, pero particularmente con, digamos, cuando se crea el CONICET en los años, a fines de los años 50 y, digamos, salvo las dictaduras militares, gobiernos muy conservadores, los gobiernos democráticos en general, sostienen eso, con alguna participación privada. Esto es ciencia en Argentina. Y la ciencia en Argentina tuvo periodos brillantes. Cuando tuvo, y tiene premios Nobel también. Uno de ellos investigaba en La Plata. Premios Nobel en ciencia dura. Uno de ellos fue docente investigador en La Plata, que fue quien le propuso a Frondizi también la creación del CONICET. Salió de esta universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas, que está acá a 12 cuadras. Pero los países serios invierten de manera pública y privada en proyectos de investigación básica. Y los países que no son del primer mundo, lo que hacen también es tener investigación básica aplicada para adaptar ciencia, descubrimiento y tecnología que traemos de afuera a la realidad local y readaptarla también para hacer otros productos. Lo estoy tratando de sintetizar. Bueno, todo eso, que es una política que se recuperó con el gobierno de Alfonsín, languideció durante la gestión menemista y se recuperó a partir del 2003. Y mal que mal se sostuvo los ponchazos con el macrismo. Digo, el macrismo tenía otra visión del asunto, pero más o menos se peludió la cosa. Hoy está en vías de desmantelamiento. Y en la historia argentina, desde los años 50 a la fecha, hubo solamente 2 gobiernos que hicieron un trabajo tan agresivo de desmantelamiento de la ciencia argentina. Fueron particularmente la dictadura de Onganía, 1966, la noche de los bastones largos. La gente joven, googleé noche de los bastones largos, Universidad Argentina, iban a tener. Y bueno, la dictadura cívico-militar. O sea, 2 dictaduras. El menemismo también tiene una política, digamos, pero lo más agresivo. Bueno, y después viene esto. Es la tercera iniciativa de desmantelamiento. Y volviendo a la cuestión muy específica de lo que está pasando puntualmente en este momento, este tipo de proyectos que se congelaron con plata del BID, ahora lo que se propone hacer otra. ¿Qué se propone? Es, en términos concretos, que los grupos de científicos y científicas presenten proyectos, pero que sean, tenés que tener o una startup, o sea, tenés que ser un emprendedor
que decir, si tenés una startup, vas a hacer investigación aplicada o transferencia de tecnología, o tenés que conseguir que el 20%, digamos, tener un subsidio, digamos, de la plata que manda el BID, pero el 20% te lo tiene que financiar una universidad privada, no, una empresa privada. En un país donde el sector privado prácticamente no invierte en tecnología, mucho menos en investigación, mucho menos en investigación básica, liquidas planteles de científicos. Entonces, lo que dice la gente de la comunidad científica, acá lo que está pasando y lo que va a pasar es que el plantel científico que tenemos, gente joven, gente de mediana edad y gente más avanzada, va a recibir y está recibiendo ofertas de otros países donde les financian la investigación y les pagan bien, y se van. Y esto tiene que ver, 55, también con el modelo productivo. Es decir, las decisiones que se están tomando en ciencia y técnica del gobierno nacional es financiar investigación que tenga que ver con producción agropecuaria, con energéticas, con salud y un par de áreas más, que en este momento no recuerdo, pero que son el modelo económico extractivista, digamos. Sin industria y sin desarrollo de ningún tipo de área científica. Sí, en informática, pero que tenga que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. Y nada más. Si nosotros vemos, no nos vamos a comparar con Estados Unidos y Europa Occidental, vemos lo que hace China y lo que hace la India. China, un país con sistema de que yo digo economía, para mí no es economía estatal, es economía mixta, pero bueno, sistema de economía estatal y partido único. En la India, economía más de base capitalista, por ponerlo así, no vamos a discutir, no me voy a poner a discutir el modelo chino ahora, más de base capitalista y un sistema pluralista político, pero en sentido de decisión estratégica es invertir en, digamos, en formación de cuadros científicos y invertir en ciencia y tecnología. Nosotros, más allá que tengamos 45 o 50 millones de habitantes, no tenemos los 1.300 y 1.100, somos un país más parecido a la India y a China. Entonces, digamos, hay un modelo sin disputa, digamos. ¿Necesitamos ciencia o no necesitamos ciencia? Si queremos tener crecimiento económico y distribución de la riqueza, probablemente. Si no, es este modelo. Creo que lo que está en el fondo, digamos, lo que está en el fondo de esto es una razón de tipo geopolítica y económica. Si la Argentina es un protectorado de los Estados Unidos y se va a dedicar a exportar materias primas y en lo posible a países del bloque occidental, aunque sea más negocio exportar a China, pero por una razón geopolítica, vamos a perder plata. Como nación, hay gente que no va a perder plata, pero como pueblo vamos a perder plata, además. Y si perdemos ciencia y desarrollo tecnológico e industria, vamos a perder más. Bueno, hay razones de orden económico y geopolítico. Es la hora del informativo, creo que tenemos un tema y vamos al informativo. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bueno, durante el bloque anterior nos dedicamos a hacer un marco de lo que es la investigación científica en el mundo y en Argentina particularmente, pero tocando de oído. Ahora vamos a charlar con gente que realmente sabe, porque en línea está Agustina López, que es parte de la Comisión Interna de ATE del CONICET de La Plata. En principio la saludamos a Agustina. ¿Cómo te va? Hola Adolfo, buen día. Bien. Buenas tardes ya. Sí, y calurosas tardes, aunque aquí estamos bastante bien en el estudio. Sí, mucho calor. Bueno, y en el bloque anterior explicamos un poco cómo vuelve en algunos medios y en algunos programas el tema de la ciencia por un hecho puntual
y el cambio de ciertos programas que financian investigación por concursos, explicamos eso. Pero queremos charlar con vos, pero algo un poco más general. Vos estás en CONICET y la verdad que yo inclusive sigo bastante el tema, sigo las cuentas en Instagram, etcétera. Pero toda la situación en principio del CONICET salvo, digo, puntualmente algunos medios, etcétera, no sale, y nos gustaría tener en principio un panorama de cómo está la situación hoy de CONICET en general, en La Plata. En principio eso. Bueno, primero gracias por comunicarse conmigo, con el rol que tenemos los delegados y las delegadas en los lugares de laburo, más en el Estado, así que primero agradecer eso ante todo. Nosotros conformamos una junta interna, yo soy la secretaria general de esa junta interna, que es lo mismo que vos estabas planteando, y venimos en un proceso de degradación del sistema científico muy complejo, muy rápido, pero también con una continuidad del gobierno macrista, ¿no? Hay como unos saltos entre gobierno y gobierno que son muy difíciles de procesar. Esta transición entre un gobierno y otro es muy complejo de poder recuperar el sistema científico, que tiene una proyección de construcción de 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Uh-huh. Para uno poder tener un modelo científico sólido, tiene que tener una proyección por lo menos de 20 años. Hay cosas que tienen que ver con la inmediatez, que es un poco a lo que apuntan estos gobiernos liberales, en donde quieren algo que genere guita mañana, pero bueno, es algo muy endeble eso, ¿no? Y también tenés que tener toda una maquinaria dispuesta para eso, pero eso no genera el crecimiento en un país, ¿no? El crecimiento científico en un país. La verdad es que lo que está pasando, nosotros tenemos algunas entrevistas, o sea, hay alguien en el mundo que se interesa por la ciencia, pero es muy espasmódico en estos contextos también, donde están arrasando con todo, porque no es solo lo público, es lo privado, no es solo la ciencia, es la salud, es la educación, es todo en donde nosotros como sociedad argentina hacemos pie, ¿no? Vienen un poco a romper nuestros distintos pies históricos, incluso la democracia. Entonces es difícil, pero lo que está pasando ahora en particular, lo que yo te puedo contar, por lo que me estás contando que vienen charlando y demás, es un poco el de financiamiento. Lo que tiene nuestro sector, venimos de un sector que tuvo en su mejor momento 30.000 trabajadores. El CONICET en particular es el sector de ciencia y tecnología más grande del país, y es uno de los organismos públicos más grandes del país. Segundo, en fuerzas de organismos públicos grandes, el primero son las fuerzas de seguridad, el segundo es CONICET. O sea, no estamos hablando de un organismo público pequeño. Y lo que tiene la estructura, no sé si lo charlaron antes, es que vos tenés el CONICET con el 97% de presupuesto de salarios, y la Agencia de Investigaciones Científicas, que es quien en los últimos años financiaba las investigaciones. El organismo como espacio de financiamiento es pequeño, digamos, ¿no? Si el bruto de salario es el 95-97% de salario, el resto son funcionamiento de las unidades ejecutoras, que son los institutos donde se trabaja, de los centros científicos tecnológicos, que hay 16 en todo el país, y nuclea distintos institutos, pero estamos hablando de un organismo que tiene una dispersión territorial y federal inconmensurable, ¿no? Metido dentro de las universidades, metido dentro de los organismos de investigación provinciales cuando los hay pueden funcionar, así que es un monstruo en cuanto a trabajadores. Y respecto de la inversión, que es lo que está pasando ahora, vienen cortando esa inversión desde hace rato. Nosotros trabajamos con los proyectos de investigación científica y tecnológica, que son los PICT, que llega plata del Estado Nacional, de bancos internacionales, de organismos internacionales. Hay como una gran bolsa de dinero ahí que, como vos bien decías, hay investigación aplicada y se concursa para ver cuáles son los proyectos más importantes para el país en determinado periodo, y ese dinero se reparte y se forma gente en esas áreas. Vos tenés un proyecto, un PICT, que es un proyecto de investigación, que además toma un becario. Entonces está formando a alguien especializado en eso. Bueno, desde el inicio del gobierno de Javier Milei,
esos fondos que venían entregándose en cuotas, siempre se entregan en cuotas y paulatinamente, ¿no? En 2 o 3 instancias de los proyectos, que duran 3 años, 4 años aproximadamente, se suspendió. Y estamos hablando de 35.000, 45.000 millones de dólares que optó el gobierno, que son préstamos que nos dan para investigar, no es que nos regalan el dinero. Tiene que haber un vuelto de eso, ¿no? Una investigación que esté corroborada, papers, tiene que haber un análisis de la producción de para qué se invierte ese dinero, ¿no? Por eso nos lo dan. Así que bueno, eso está cortado desde el inicio, y ahora lo que sucedió últimamente fue que se suspendieron los PICT 22 y 23, o sea, 2022 y 2023, estamos hablando de 2-3 años atrás prácticamente, que ya estaban concursados, que ya estaban ganados, y no se van a aplicar. Es decir, que ese dinero que entró en su momento para aplicarse no se va a aplicar. Ese dinero entra en dólares también, ¿no? Hay todo ahí un andamiaje para trabajar. Pero bueno, lo que sucede principalmente es que vos financiás una proyección de país y lo aplican en algunos casos, o por lo menos eso es lo que están tratando de intentar mostrar, lo van a aplicar para lo que ellos consideren que ahora es importante, ¿no? No sé si pude darte un pantallazo con eso. Sí, yo hice, obviamente, que algo comentamos de eso, por estar dando más detalle, porque estás en tema, nosotros como para hacer una introducción de lo que fuimos recolectando de entrevistas periodísticas, lo que encontramos en internet y en las redes sociales. Yo avancé un poquito y dije, por lo que leí, que lo que, digamos, los proyectos, hay que tener una startup en marcha, hay que conseguir financiamiento privado, y que yo mencioné algunas áreas, las mencioné de memoria, no tengo abierto acá, que son agroindustria, salud, inteligencia artificial, no sé si energía, vinculado a un modelo productivo. Yo dije al aire extractivista, esto es una calificación mía, sí. digamos, y lo que dije también, porque yo lo que anterior me dediqué a informar, hice una comparativa, porque traté de poner esto en contexto, con cómo se desarrolló históricamente la investigación, la ciencia y la investigación científica en Europa Occidental y Estados Unidos, como en China y la India, que son países más parecidos a nosotros, y que siempre hubo políticas públicas en todo el bloque occidental, digamos, el bloque occidental de Estados Unidos, y ni hablar en China y la India. Yo, ¿para qué lo digo? Para complementando lo que vos decís, vos en un momento mencionás, no recuerdo si la palabra fue exacta, pero un modelo. Yo lo vinculé, digamos, el bloque pasado dije, esto es una cuestión, entre otras cosas, económica y geopolítica. ¿Qué es lo que yo sé? No me voy a poner a hablar de ciencia, que es lo que no sé. Tengo alguna idea. Hice un posgrado en Relaciones Internacionales, entonces creo que puedo hablar un poquito de un montón de geopolítica y economía. De lo que no puedo hablar es en profundidad de investigación científica, y mucho menos de cómo funciona. Yo, por ejemplo, me estoy enterando, sabía que el CONICET era grande, no pensé que era tan grande. Digo, por ejemplo, es enorme. Me estoy enterando ahora por vos, digo, y creo que quizás un amigo que es científico social dice, ustedes los periodistas, el problema que tienen es que creen que las personas son tan ignorantes como ustedes. Así que no voy a decir que el público, yo soy el ignorante, no digo que mi público lo sea. Esa palo en la cabeza que te pegan la gente amiga que hace ciencia. Yo después a la gente amiga después voy a hacer difusión de lo que ustedes dicen. Son las gastadas que nos pegamos entre científicos y periodistas y comunicadores. Que estamos en una red universitaria, así que somos toda gente del palo. Pero bueno, yo traté de hacer como un contexto, así, digamos. Hasta llegar a esto. Es reatinado lo que planteas. ¿Cómo? Porque vos pensás que es muy atinado. No sé, yo creo que hay algo que en su momento dijo Axel Kicillof respecto de la economía, que si vos no entendés lo que te están diciendo, pues te están cuenteando. Y en la ciencia es un poco así. Uno puede no saber en profundidad determinadas cuestiones, ciencia aplicada, yo tampoco sé, o sea, incluso cuando vos vas al ámbito científico te das cuenta que los colegas no saben lo que hacen otros colegas,
es tan amplio, es tan grande el CONICET, es tanto lo que uno puede encontrar para investigar, que es muy difícil tener conocimiento de absolutamente todo. Por eso muchas veces el método científico ordena un poco, ¿no? Bueno, cuáles son los pasos para que una investigación sea seria. El tema es que en este contexto, vos lo que estás planteando con la geopolítica es fundamental para entender el CONICET. Porque si nosotros no sabemos que las dos revistas más importantes que hacen publicaciones científicas en la mayor categoría de investigación del mundo, una es inglesa y otra es yankee, con el mayor porcentaje de publicaciones, uno no está entendiendo para qué lado está yendo la ciencia, ¿no? Porque acá organismos o estructuras internacionales de ciencia, de tecnología, de armamentística, de comida, de salud, ninguna son naif e inocentes y buscan el bien común. Siempre hay intereses económicos en el medio, ¿no? Más en este contexto donde el tablero global se está rompiendo y se está rearmando un nuevo orden, ¿no? Sí, te interrumpo por dos cosas voy a agregar. Sí. En el bloque anterior dije, Gran Bretaña fue la potencia del siglo XIX, fíjate, nombras Gran Bretaña, Estados Unidos fue la potencia del siglo XX, invirtieron en ciencia y tecnología, China. Una bestia. China hizo inversión en ciencia y tecnología, expliqué eso una. Y dos, y te digo, José, que la verdad te digo, porque hay algo que no comenté al aire, no lo comenté porque no se dio. El otro día estaba mirando ahí, ni siquiera me puse a leer la nota, el Instagram del New York Times. El Consejo Editorial del New York Times hizo un trabajo, el Consejo Editorial del New York Times, criticando al gobierno de los Estados Unidos por su atraso en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología bélica. Y comparaba los desarrollos científicos y aplicación y ciencia aplicada bélica de China con los Estados Unidos, y lo que dice el New York Times, el Consejo Editorial, es que Estados Unidos se quedó atrás en desarrollo científico y que por lo tanto está perdiendo la hegemonía estratégico-militar. El New York Times, que no es precisamente trumpista. No, claro. Y el Consejo Editorial, esto es un trabajo, no tuve tiempo de ponerme a leer la nota del New York Times. Esto es un trabajo, o sea, es opinión y análisis del Consejo Editorial del New York Times. O sea, vos lo estás marcando desde tu área, digamos, yo desde la mía, vamos a lo mismo. Es decir, los países que juegan ponen mucha plata y estructuras serias en desarrollo cierto. Yo no soy, digamos, amante del desarrollo, sé geopolítica, estrategia militar, pero digamos, valoro la paz por sobre la guerra, digamos. No me voy a poner a hablar de eso ahora, pero digamos, en un análisis realista, Estados Unidos invierte, el bloque occidental, digamos, Gran Bretaña, Francia, Alemania invierten, Rusia ni hablemos, que está en guerra con Ucrania, la India también, China también. Nosotros mantenemos el CONICET. Un desastre. Yo lo digo desde mi lado, digamos, por eso estoy hablando mucho yo, y de lo que se trata de una entrevista que sea protagonista. Esto no me gusta porque es poco profesional. Vos tenés que ser la protagonista, que sos la persona, digamos. Lo que el buen periodismo indica, digamos. No, la estrella nunca es quien entrevista, sino quien es entrevistada en este caso. Pero bueno, complemento porque íbamos para ese lado. Lo que a mí me interesa, digamos, para no hacer tan larga la nota, porque hay que ser periodístico en esto, pero sí informar. Vos ya planteaste toda la situación. Me interesa particularmente esto. Me interesaría, como tenés una mirada política, yo digo, si tuviera que hacer un recorte para Instagram y vos tuvieras que decir, mirá la que te pongo, ¿no? Pero un poco largo, que dura un minuto, pero dale. Sí. Me gusta. Explicarle seguramente nosotros tenemos oyentes que están en el ámbito universitario, pero a pibes y pibas que están en la secundaria, que están en la universidad, que estudian carreras, que votaron a Milei, porque la verdad, claro, muchos de yo doy clase en la facultad, muchos de mis estudiantes votaron a Milei. Al menos la primera vez, y otros lo volvieron a votar. ¿Qué le dirías? ¿Por qué sirve tener el CONICET? Y no solo el CONICET, toda la investigación. Pero tu ingenio, digamos. Dura la propuesta. Sí, bueno, pero eso es algo que... No, yo te dije Instagram Pero sí, te entiendo. Y a mí lo que me parece es que hay algo que tiene que ver con que no se está viendo y que tiene que ver con el sentido de pertenencia.
para nosotros también, desde el sindicalismo, algo que nos castigan sistemáticamente desde los 40 hasta acá, no paran de castigar al sindicalismo, también tenemos afiliados votantes de Milei. Y ahí es donde uno dice, bueno, por ahí es medio un poco un cliché, pero me parece que tenemos muchas cosas en común, que la gente, toda la gente, nuestro pueblo, vota para estar mejor. No es un pueblo desinteresado en votar. Y entonces ahí ya tenemos algo en común y es que queremos estar mejor. Y para estar mejor tenemos que apropiarnos de las cosas. O sea, romper no tiene mucho sentido para mí. Siempre es mucho más difícil construir que romper, ¿no? Y sobre todo hacer funcional algo cuando uno considera que eso está funcionando mal. Hay que apropiarse, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, como a la facultad, como a una materia, como a donde uno se siente parte de. Hay algo que a uno lo interpela para sentirse parte de algo. Y yo creo que lo único importante acá para decirle a la juventud, a las vejeces, a los desencantados, que la única forma es arremangándose y laburar. Y que hay que dejar de pensar que lo único que labura es uno, ¿no? Dejar de mirarse su propio ombligo, porque acá todo el mundo trabaja. Nosotros tenemos un país de mucho trabajo, de mucha gente trabajadora, desde el que recolecta la basura, desde el que junta cartones, incluso el que va a limpiar vidrios, ¿no? En la esquina de una calle, para juntar un mango. Eso también es trabajo. Entonces, creo que hay que apropiarse, que hay que formar parte y que hay que mejorar las cosas. Nada más. Eso es mucho trabajo. Nunca tenemos propuestas sencillas, ¿no? Quienes trabajamos y militamos y creemos en un mundo mejor. Y que la única manera, como bien decías, y es la misma que yo comparto, por sobre todo la paz, siempre la paz. La única manera de hacer esas construcciones es dialogando. Dialogando implica discutir, implica enojarse, implica contraponer ideas, implica irse, volver a sentarse a discutir, pero me parece que esa es la única manera. No hay otra cosa que nos nuclee más. Y bueno, nada, no es una tarea para nada sencilla. Agustina, te agradecemos estos minutos con Cortina de Humo, acá en la M 1390 Radio Universidad. Y bueno, en cualquier momento te molestamos y quizá, como esta no es una ciudad tan grande, no es un pueblo ya, pero quizá nos crucemos en algún evento o militante o en algún evento social, digamos, de por ahí charlemos en persona. Placer. Yo hice radio, en Columna Vertebral estuve yo, me encanta la radio, así que cuando quieran, un placer. Me encanta, me encanta la radio. Arreglamos una columna después te mando un mensaje, te arreglamos una columna sobre ciencia y te tomo el desafío. Sí, tomamos. Me encanta. Un placer, la verdad. Y charlar un poco más profundo también, porque es interesante la discusión geopolítica y sobre todo la proyección de la ciencia, porque uno hace ciencia para su país, pero también no puede estar ajeno al mundo, ¿no? Cuando el tablero se modifica, como bien decías, Inglaterra, Estados Unidos, China, ninguno de esos espacios son salvadores de nuestra soberanía y de nuestra identidad. Y yo creo profundamente en mi pueblo y creo que es un pueblo muy identitario. Incluso en cada provincia de nuestro país hay identidad fuerte que tiene que ver con nuestra nación, pero también con la idiosincrasia de cada provincia y cada ritual. Y eso no lo tiene cualquier país. No lo tiene cualquier país. Y hay que valorarlo y hay que refrendarlo y sostenerlo. Hay que amarnos en la diversidad y es difícil, pero es fundamental. No nos va a salvar China, no nos va a salvar Estados Unidos, no nos va a salvar Inglaterra, no nos va a salvar Chile. Nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y cuando las hacemos y nos dejan hacerlas y hay inversión, las hacemos muy bien. E incluso en tiempos como estos, que son muy adversos, las hacemos muy bien. Hay muchas publicaciones muy interesantes de todo nuestro ambiente científico que funcionan para la soberanía, no solamente para el conocimiento general. Más claro, échale agua. Bueno, Agustina, te liberamos y ahora le vamos a dar un descanso a la oreja de nuestras y nuestro oyente. Vamos a escuchar un poco de música. Te dejamos un abrazo desde acá. Muchas gracias. Un abrazo grande. Fue Agustina López, secretaria de la Comisión Interna de ATE de Provincia de La Plata. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo.
así. Es como un acto de fe, un vale otro, detrás de otro. Llegó el auto sin asientos. ¿Y qué quedará de mí? ¿Qué queda para Bueno, ahora vos? nos vamos a tomar 5 minutitos para hablar de los cambios, la reforma laboral, que es muy amplia. En realidad nosotros, por una cuestión corporativa, y si todo sale bien en un ratito, en pocos minutos tenemos una charla, si sale bien, digamos, con Laura López Silva, que es la secretaria general del Sindicato de Prensa bonaerense, para hablar específicamente de lo que hace a los medios, la derogación de leyes, el estatuto de periodista y otros cambios. Pero en realidad está esta especie de ley ómnibus, este enorme paquete de cambios y derogación de leyes históricas. Bueno, ya fue trascendiendo en algunos medios toda esta cuestión de, por ejemplo, los cambios empleo registrado. El objetivo supuestamente es incrementar el empleo registrado. Hemos charlado en otros programas la situación de Argentina con muchísima gente trabajando de manera en relación de dependencia de manera no registrada, lo que se dice comúnmente en amarillo, en negro, de manera coloquial, el trabajo no registrado. Entonces, bueno, que es un enorme problema. Entonces, como hay un reclamo empresarial en general, pero particularmente las grandes empresas, sobre los costos laborales, etcétera, etcétera, pero hay un montón de modificaciones. Una de las cosas que más ha trascendido es la cuestión de las vacaciones para la gente que tiene trabajo registrado. Una reforma que le da una gran... le da a la empresa la facultad respecto de la persona trabajadora de no establecer una negociación de decir, bueno, me tomo las vacaciones en determinado periodo del año, sino prácticamente lo que está dando es la potestad a la empresa de decidir cuándo se toma vacaciones de acuerdo, digamos, a lo que le interesa a la empresa, sin una... O sea, obviamente los artículos dicen siempre, de común acuerdo se decidirá. El enorme problema es que si la legislación, digamos, si la legislación desbalancea, digamos, a ver, ¿cómo lo voy a poner de esta manera? Además avanza sobre el fuero laboral de la justicia. Toda la legislación laboral que, digamos, se desarrolló en el planeta durante el siglo XX parte de una premisa que la puede explicar mejor alguien que estudia Derecho que yo, pero que es: se considera que la parte asalariada trabajadora es la parte débil, entonces tiende a ser protectiva. Es decir, se considera que el sector empresarial es más fuerte, entonces la legislación tiende a ser protectiva, como para equilibrar. Esa es la idea, ese es el concepto de la legislación laboral en los países capitalistas, como buena parte del planeta en este momento, y en Argentina particularmente. Toda la legislación laboral, desde las leyes, las primeras leyes laborales del principio del siglo XX que impulsaron ciertos gobiernos liberal conservadores de esa época, o el Partido Socialista con Alfredo Palacios, diputado nacional por el Partido Socialista a principios del siglo XX, Alfredo Palacios, presidente de la Universidad de La Plata en alguna época también. Así, y durante buena parte del siglo XX, se basan sobre ese criterio. Este tipo de reformas laborales se corren de ese criterio y dicen, bueno, todo se tiene que funcionalizar en función de los resultados empresariales. Ese es el concepto de un montón de cuestiones que se plantean respecto a lo que ustedes se deben haber enterado de los cambios en, digamos, la distribución de las vacaciones, las modificaciones e indemnizaciones, y en el sentido de creación de fondos laborales, de fondos laborales, lo dijimos, fondos laborales, es decir, un aporte patronal y de la persona que trabaja, para hacer un fondo para cuando haya un despido, en vez de pagar una indemnización por parte de la empresa,
uno lo ve así, dice, por ahí no es mala idea. El problema es que el sentido de la indemnización por despido es que la empresa lo piense 2 veces. Es decir, algo muy importante para una persona que trabaja es la estabilidad laboral. Y eso, todo el marco legislativo lo que trata de garantizar es la estabilidad laboral. El planteo de las empresas es, que eso incrementa los costos laborales. En el fondo, toda esta discusión es respecto de la calidad del empleo. Así, lo que está proponiendo el gobierno es que más gente pueda tener un trabajo registrado con algunas ventajas respecto de estar no registrado, pero sin la protección que hoy tiene en los papeles. Entonces yo lo que no quiero seguir con esto porque lo que quiero es intentar hacer una entrevista. Espero que ahora vamos a salir, ponemos un tema y vamos a tratar de hacer la llamada para que alguien que hable, digamos, con más dirigente sindical, que hable con más fundamento de lo que yo estoy hablando. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bueno, no estamos teniendo suerte con las llamadas, así que lo que voy a hacer ahora es repasar un poco qué es lo que mandó el gobierno al Congreso, sobre cambios en la legislación laboral. De eso estoy hablando. Eso no quiere decir que es lo que se termine votando, ustedes saben. Bueno, en este momento el gobierno tiene algún respaldo legislativo mayor del que tenía. De todas maneras hay una movilización convocada para la CGT, por la CGT, la que tienen otras centrales sindicales, el próximo jueves. Y bueno, en detalle, a ver. El presidente de la Nación firma este proyecto de ley. Primero toda una discusión sobre si entra al Congreso Nacional por el Senado o por la Cámara de Diputados. El Gobierno Nacional lo quiere introducir por el Senado. La principal oposición sostiene que reglamentariamente tiene que entrar por la Cámara de Diputados. A ver, según la información que circula, la ley de reforma laboral redefine el alcance de la ley de contrato de trabajo, que es la legislación básica, junto con el artículo 14 bis de la Constitución Argentina, que rige las relaciones laborales. Hay cambios en la indemnización, como mencioné en el bloque anterior, cambios en la forma de contratación, cambios en los particularmente lo que llaman la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es las paritarias. Los convenios colectivos son las paritarias, digo coloquialmente. Y la ultraactividad, que es un convenio colectivo, una paritaria, se hace por 1 año, por 2 años, por 6 meses. Si las partes no llegan a un acuerdo, cuando pasa el año, la parte empresaria y la parte sindical no llegan a un acuerdo, lo que habían acordado anteriormente sigue vigente, no se cae. Y la creación del fondo obligatorio para el pago de despido. Esto es lo que hablamos de y por ejemplo, normativamente, yo hablaba en el bloque anterior hablé de un concepto del derecho laboral de todo el siglo XX, y que la legislación del trabajo es protectiva de la parte más débil, que es la parte trabajadora. Uno de los principios que se aplica es la norma más favorable al trabajador. Entonces, dicen
que el principio de norma favorable al trabajador se acota solo a cuestiones jurídicas, no fácticas, o sea, si no se... En lo concreto, digamos, ataca el principio de norma más favorable y desaparece la noción de justicia social, digamos. Pero era lo que veníamos charlando. Este tipo de legislación en todas partes del mundo se corre del concepto de norma más favorable, del concepto protectivo, y dice solo una... El espíritu es como una especie de contrato entre privados. Vamos a ponerlo así, es muy... Yo no soy abogado muy de derecho, pero digamos, es como esa noción. Y crea una registración laboral unificada sobre la base de ARCA, que era lo que era la FIP. Y aparentemente ninguna provincia o municipio podría exigir requisitos adicionales. Esto va a también traer controversias. Si bien buscan simplificar, lo cual no está mal, en principio lo que hay que ver es, como todo, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esto? Estoy leyendo la parte leyendo remuneraciones e indemnizaciones. Permite el pago del salario en monedas extranjeras. Bueno, a mí no me extraña un gobierno que ganó la elección queriendo dolarizar. De todas maneras, esto es un punto discutible. Hay mucha gente que va a decir, bueno, perfecto, bueno. Establece que las propinas nunca serán consideradas salario. Expande el concepto de beneficios sociales no remunerativos, comedor, reintegros médicos, guardería, vivienda temporal, telefonía celular, que no pagan aportes ni contribuciones. Este es un retorno al ticket canasta. El ticket canasta, que es... Hay que ser grande para hacer esto. En los 90, en Argentina, hubo, digamos, la primera oleada de reformas laborales. Entonces se incorporó legal y fácticamente el pago de salarios en especie. Por ejemplo, que a mí me pasó a trabajar. Soy un señor grande y trabajaba en los 90 y trabajé en una organización que nos pagaba el 10% del salario en tickets canasta. ¿Qué es el ticket canasta? Es un vale que te dan. No es plata, es un vale. Ese vale lo podés cambiar en algunos supermercados. Eso es un ticket canasta. No es plata que vos te pagan plata, entonces vos la plata la usas en lo que querés. La podés gastar en el supermercado, la podés guardar, la podés invertir, la podés gastar en comprar ropa, en salir. Un ticket canasta es una parte de tu salario que solamente la podés gastar en un lugar determinado. Generalmente es en un supermercado y no en todos los supermercados, en algunos. Eso es, se lo estoy diciendo para la gente que no sabe, digamos, estos beneficios sociales no remunerativos y toda esta nebulosa que habilita este tipo de pago. También habilita las remuneraciones variables dinámicas basadas en mérito de productividad sin que generen derechos adquiridos por uso o costumbre. A ver, lo que la legislación establece de actual es que hay un convenio y después no prohíbe que en las empresas, cada empresa particularmente, pueda cerrar con su convención interna e inclusive con cada trabajador un pago, un plus por mayor productividad, etcétera. Eso es algo que sucede en las empresas hoy con la legislación actual. Suele haber una falacia cuando se discute esto. La legislación actual no prohíbe que vos particularmente, digamos, no solo la comisión interna de una empresa, sino vos como laburante, laburanta, no puedas cerrar con tu jefe, con tu empleador, una mayor remuneración por mayor productividad. No lo prohíbe, y eso es algo que se hace en muchas empresas. Lo que hace la legislación actual y los convenios es establecer un piso, no un techo. Nunca la legislación laboral en 120 años se estableció un techo a la ganancia, al sueldo que cobra alguien que trabaja. Lo que establece son pisos. Lo reitero, lo que establece son pisos. La legislación laboral, cuando es protectiva, no dice vos tenés que ser pobre, dice
trabajás, tratá de ganar toda la plata que puedas. Está muy bien. Lo que tiene que haber un piso. Todo el mundo tiene que ganar un mínimo. A partir de ahí, que cada quien gane lo que más pueda. No, en toda la legislación laboral del mundo occidental y en Argentina no hay una prohibición de ganar plata para quien trabaja. ¿No? Te lo digo así porque muchas veces en las discusiones parece que hablan diciendo que quien defiende una legislación laboral protectiva quiere ser pobre, y yo voy a decir algo personal. He tenido muchísimas discusiones porque yo, como trabajador, digo que mi trabajo es mi negocio. Entonces yo siempre discuto las mejores condiciones individualmente, más allá de los convenios colectivos y todo. Yo personalmente discuto las mejores condiciones de trabajo para mí. No opta para que defienda la legislación laboral. Para mí nunca fue contradictorio tratar de ganar plata y defender, digamos, la legislación laboral protectiva. Digamos, ¿cuál es la contradicción? Yo trabajo para ganar plata. Lo que no quiero es que me hagan pedazos de las condiciones laborales, y para eso se inventaron los sindicatos. Cómo funcionan los sindicatos después es otra historia, pero el derecho laboral y el sindicalismo se inventó para eso. Después puede haber una aplicación no correcta, eso es otro punto de discusión. Las cosas que haga la dirigencia sindical y las cosas que haga cierto gente, digamos, que hace cosas que no corresponde sobre la base de la legislación laboral. Que las cosas se hagan mal no quiere decir que las leyes no sean buenas. Es como decir que digamos, a ver, las instituciones de la República no funcionan, supongamos, ¿no? Un país imaginario donde las instituciones de la República, un país imaginario, no Argentina, donde las instituciones de la República no funcionan. Entonces tenemos dos maneras: o modificamos democráticamente esas instituciones o damos un golpe de Estado. Obviamente que lo lógico no es dar un golpe de Estado. En ese país imaginario, digamos, nunca sucedió que la democracia no funciona, entonces dieron un golpe de Estado. Porque no es la solución voltear las leyes. La solución es que las instituciones funcionen. Siempre es en un país imaginario, nunca sucedió en Argentina, digamos, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, digo porque en esta discusión, aquí tuvimos una entrevista, digamos, sobre ciencia con una delegada sindical de CONICET, digamos, me plantea unas cuestiones que me parece certera, no solo para la ciencia en general. Discutamos las cosas, discutámoslas fuerte, enojémonos, pero no al punto de pegarnos, enojémonos civilizadamente. Discutamos las cuestiones, pero discutámoslas sin argumentaciones falaces. Tengamos discusiones honestas, no tengamos discusiones por Twitter, que son toda una mentira. Digamos, discutamos en serio las cosas. Yo considero que hay que discutir, yo creo que hay que discutir con la gente, digamos, que no piensa como uno, que piensa bastante distinto, si se aviene a discutir, si no te insulta, si no te dice que sos las cosas que ha dicho, por ejemplo, el señor presidente. Digamos. Discutir fuerte no es insultarse. Entonces, debilitemos la discusión. Yo creo que hay que discutir. Yo creo que en mi persona y un montón de gente que defiende una serie de cuestiones tenemos argumentos válidos. Del otro lado también los plantean y bueno, discutamos. Para eso está el Congreso. En teoría. Ya hablé un montón. Recomiendo. Hay un poquito más de esto. Sí. Porque ya está la gente de Unimundo, entonces lo que vamos a hacer, porque la gente de Unimundo se está acomodando, vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a ver nos despedimos y vamos a un tema. Creador del Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo esquema para financiar despidos. Bueno, estoy leyendo una nota de perfil, me encantó este subtítulo. Creo lo que hablaba el bloque anterior, Fondo de Asistencia Laboral. Uno de los cambios estructurales es la creación de los FAL. Fondo de Asistencia Laboral, que tiene el mismo signo del fusil argentino liviano, el FAL, que es el arma reglamentaria del ejército argentino. Los empleadores deberán aportar 3% sobre la misma base que las contribuciones patronales, conformando un patrimonio separado, inembargable e independiente. A cambio acceden a la reducción de 3 puntos de sus contribuciones si pasan contribuciones, digamos, los impuestos al trabajo. El oficialismo lo presenta como un mecanismo moderno para dar previsibilidad al empleador y garantizar el cobro al trabajador. Para los sindicatos es un reemplazo encubierto del régimen indemnizatorio. El texto aclara que la indemnización tradicional no desaparece, los fondos solo cumplen un rol financiero.
vamos hacia eso. Cambio en jornada laboral, descanso y ausencias. La reforma habilita banco de horas acordado individual o colectivamente. O sea, vacaciones fraccionadas, mínimo 7 días y posibilidad de tomarlas fuera del periodo legal. El banco de horas es una forma de escatimar las horas extras, mayor control sobre licencias por enfermedad, certificados con diagnóstico, tratamiento y firma digital. Acá entramos en un territorio, esto formalmente no está mal, estamos en un territorio de la medicina laboral y cómo las empresas cuestionan las asistencias e inexistencias. Y también se introduce una novedad: si el trabajador queda con capacidad reducida por enfermedad o accidente, el empleador puede ajustar categorías, jornada y remuneración según la aptitud remanente. Una lectura rápida: te pasa algo, tenés un accidente laboral, quedas con menos capacidad y te jodés. Velozmente es así. Y hablamos de la ultraactividad y quiero ir cerrando porque fin de la ultraactividad y giro hacia la empresa. La ultraactividad se limita a vencido un convenio, solo se mantienen las cláusulas normativas hasta que se firme uno nuevo. La cláusula obligacional es caduca, o sea, en realidad cayó el convenio y jodete. La autoridad laboral puede suspender cláusulas si generan distorsiones económicas graves, o sea, Ministerio de Trabajo. Esto es así: firmas un convenio favorable, la empresa va al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo te voltea. Se invierte la lógica de prelación. Los convenios de empresa o ámbito menor prevalecen sobre los de mayor alcance, incluso si son anteriores o posteriores. O sea, liquidan los convenios colectivos. Esto es... Tienen razón que es un retroceso, si no de 100, de 80 años. Bueno, incorpora el régimen de trabajador de plataformas, incentiva el blanqueo, pero ya son 14:56. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a terminar por hoy. Va a venir la gente de Unimundo y sí, pues son 14:56, ya está, nos fuimos. Lo que tenemos que hacer, nos vamos a ir con un tema musical. Ya no se amarguen más la vida con todo este tipo de cuestiones. Le vamos a agradecer a Laura Naya en la operación técnica del programa, a Sandra Olechea en la locución, a Joaquín Rocha que hizo la musicalización, a Emiliano ya lo tuvieron. Y nos vamos a encontrar el sábado que viene con el último programa del año. Ahora nos vamos con un tema musical, los dejamos con Unimundo y toda la actualidad latinoamericana.